Antes de partir, y yo cuando tengamos ya nuestro modelo de negocio, tenemos que hacer lo primero que uno hace cuando va a entrar al mercado, hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Y un análisis de riesgo implica determinar estas variables, que las voy a mencionar uno a uno, ¿sí? Para ir comprendiendo, cuando yo me voy a meter al entorno, tengo que entender y comprender si es que hay riesgo asociado a yo entrar al entorno, ¿sí? Para eso tenemos que primero analizar el riesgo problema, ¿sí? El riesgo problema, tenemos que analizar el riesgo cliente y tenemos que analizar el riesgo negocio. Son 3 parámetros de riesgo que yo tengo que analizar antes de entrar al entorno, ¿sí? Yo estoy en la comodidad de mi casa, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo que saber qué pasa afuera antes de ir afuera, ¿sí? Para saber a qué riesgo me voy a enfrentar, ¿sí? Voy a ir viendo uno a uno. Primero tenemos el tamaño del problema, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos dedicarnos al transporte y viéramos como un tremendo problema el Transantiago, ¿cierto? Un tremendo problema, es un problema gigante que ni el Estado lo ha podido resolver. Entonces, si me voy a meter a analizar y ver una oportunidad donde el problema es muy grande, los problemas grandes necesitan recursos muy grandes, necesitan equipos muy grandes. Entonces, no es factible meterme a un problema que sea muy grande, ¿sí? Porque los problemas, para resolverlos, son muy grandes, ¿sí? Entonces, eso es un análisis de riesgo que tenemos que hacer primero. Luego, entender si el problema que estoy resolviendo es muy chico y que sea como un cubito de hielo, ¿sí? O sea, yo creo que mucha gente tiene el problema, pero la verdad que el problema es insignificante. Entonces, cuando yo voy viendo si voy a entrar al mercado, viendo si hay problemas que tiene la gente, le afecta a mucha gente, tengo que ver que ese problema sea un problema de un tamaño suficiente para poder hacerme cargo del problema. Y a partir de ahí poder armar una propuesta de valor para poder solucionar el problema. Entonces es muy relevante dimensionar justamente si el problema que yo tengo la capacidad para poder resolver ese problema, ¿sí? Y si existen los recursos posibles para poder resolver el problema. Entonces, el tamaño es muy importante justamente para determinar si es que me meto o no, o si hay riesgo asociado al entrar al mercado, ¿sí? ¿Vamos comprendiendo? Hemos estado trabajando ya varias sesiones respecto a comprender el problema. El problema, recuerden que es una necesidad o deseo que no ha sido cubierta. Eso es un problema. Luego entonces tenemos que ser capaces de describir el problema, cómo afecta al usuario extremo. Y si voy a ser capaz de resolver entonces con los recursos que tengo disponibles para justamente poder ayudar o entregar una propuesta de valor que se ajuste a lo que los usuarios extremos están deseando. Luego pasamos al riesgo cliente. Cuando hablamos del riesgo cliente, nos referimos a la importancia relativa y la frecuencia del problema. Ejemplo, si nos dedicamos, por ejemplo, a vender compresores de generación de energía, ¿cuántas veces al año se corta la luz? O sea, es muy importante que se corte la luz. Se corta la luz y es muy complejo, ¿cierto? Pero ¿con qué frecuencia se corta la luz? ¿Sí? Entonces, ¿es tan importante para el cliente que se corte la luz? Sí, es muy importante. ¿Pero es frecuente? No. Entonces, la importancia frecuencia del problema que tienen las personas es súper importante. Porque si es muy importante y es muy frecuente, entonces esa persona quiere innovar. Y quiere justamente buscar una solución. Pero si no es frecuente que haya el problema, o se encuentre con el problema, esa gente no quiere innovar. Entonces no empieza a funcionar las posibles soluciones que yo le puedo entregar al determinado cliente que estoy buscando. Entonces justamente la importancia y frecuencia del problema cuando estoy levantando la información es muy relevante saber identificar si es que es muy importante y es muy frecuente el sufrimiento del dolor que se llama. Luego, el riesgo sustitución. O sea, que las personas pueden rápidamente
buscar una solución distinta a la solución que yo le pueda estar entregando. ¿Sí? Entonces me voy a meter a un negocio en la cual yo veo un problema, es importante, pero es súper fácil de resolver, que lo puede reemplazar con distintos otros sustitutos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no hay Coca-Cola, en el caso mío, a mí me encanta la Coca-Cola Light, yo tomo agua mineral. Yo sustituyo. Y cuando no hay agua mineral, tiendo a usar Pepsi Light. Entonces, consumo un sustituto que resuelve mi problema. Entonces, justamente, tenemos que visualizar qué otros potenciales sustitutos hay que puedan reemplazar la solución que yo estoy ofreciendo. Porque estaría compitiendo con ese sustituto. ¿Sí? También es muy relevante como parte del riesgo cuando yo analizo. Otra forma es el riesgo canal. Cuando yo he identificado a mi usuario extremo, luego, ¿dónde están los otros? Imagínense que hacemos un análisis del perfil de cliente, identificamos el segmento de cliente que estamos buscando, pero los otros segmentos de clientes están en Punta Arenas. Ya se complica mi negocio, porque me genera todo un problema logístico y de costo para ir a buscar los segmentos de clientes que están muy lejos. O cómo encontrar a los segmentos de clientes. O sea, yo descubro que la gente tiene un problema, identifico específicamente cuál es el cliente, pero ahora ¿dónde están? ¿Sí? O los costos que están asociados para encontrar a esos otros clientes. También es un riesgo asociado al negocio. Mira, hay una empresa en Punta Arenas que me tocó la suerte de conocer que vende estos sándwiches con choripán, queso y leche con plátano. Y están visionarios, imagínate el riesgo, corre el tremendo riesgo, se vinieron a Santiago, se instalaron a Santiago y ahora están en Valparaíso. Y les va, pero... Bien, porque allá no estaba el canal. A ver, la ¿Sí? otra parte de eso, Sí. tenemos medio Punta Arenas aquí en Valparaíso y el otro, la otra mitad en Santiago. Porque el riesgo, ¿dónde encontrar los clientes? El tema del canal, que vamos a entender el modelo de negocio, es cuando tú ya identificaste el problema, ya tenías una propuesta de valor, ahora, ¿cómo encuentras a otros segmentos de clientes que se parezcan? Por ejemplo, el problema que tiene AGEP. ¿Sí? AGEP tiene un perfil de empresaria, ¿cierto? Que responde a un problema cliente, ¿cierto? Que ustedes están solucionando. El problema no es que no existan más emprendedoras que quieran formar parte de la asociación. El problema es el canal. ¿Dónde encuentran que están a otro perfil igual que ustedes necesitan? Entonces el riesgo canal, ¿sí? Que a veces te imposibilita crecer, porque no has encontrado el canal para encontrar a tu segmento de cliente adecuado. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, el riesgo negocio. Yo me voy a meter a hacer un negocio y yo digo que el precio que va a pagar la gente por esto son 10.000 pesos. ¿Sí? Con esos 10.000 pesos yo tengo el margen suficiente para justamente ganar. Pero cuando voy al mercado, el mercado no está dispuesto a pagar más de 2.000 pesos. Entonces ya es un riesgo que tengo que analizar, porque puede ser que la solución que yo estoy entregando, los costos no me permiten cubrir justamente los costos que están asociados y el precio que estoy cobrando, el mercado no está dispuesto a pagar. ¿Sí? También es un riesgo que tengo que analizar. Además tengo que analizar el margen bruto o el margen operacional. Imaginemos, tenemos los clientes, tenemos el canal, ¿cierto? Hacemos el flujo financiero, analizamos la inversión que hacemos y en el análisis que realizamos no ganamos dinero. Entonces no me puedo meter al negocio. ¿Sí? No me puedo meter al negocio porque en el flujo financiero no voy a recuperar la inversión. ¿Sí? Pues solamente cubro los costos, pero no recupero inversión. O la inversión la voy a recuperar a muchos meses. ¿Sí? Entonces justamente también es parte del riesgo. Mira, en Valparaíso el otro día un joven que hizo un testeo físicamente con todo lo que vendiera, que eran sándwiches gourmet, y hizo la carta de los 3 tipos de sándwiches que vendía. Y por supuesto el costo era superior, pero mejor que estaba vendiendo a 1.000 pesos para que la gente lo probara. Y fue un éxito, y el tipo está instalado en su local y vendiendo sándwiches, pero como loco, porque la calidad la demostró inmediatamente ante el cliente. Perfecto, la pregunta que yo me hago, ¿será negocio? Porque puede ser que el precio lo pague el mercado, pero la inversión que va a hacer en su negocio para la expansión, ¿será negocio? Seguramente lo que invirtió recuperó los costos nomás. Eso es lo que no sabemos, eso es parte del riesgo asociado al negocio. ¿Sí? Que yo tengo que analizar el flujo financiero. No solamente que yo tenga ventas, sino que la inversión que yo haga en infraestructura para crecer, yo recupere la inversión. Puede ser que cubra mis costos, pero no estoy recuperando inversión.
Y cuando no recupero inversión, entonces no es negocio. Porque es negocio marginal, solo margen. Alejandro, a mí me pasó así, como dices tú, porque yo tuve 5 negocios diferentes, o sea, de restaurante, pero la gente de aquí de Valparaíso, yo le cobraba barato. Le daba una entrada, le daba un plato de fondo con ensalada, pero grande, bueno, ahí no comida. Le hacía el pan y todo era del negocio, lo hacía yo todo, se me llenaba del negocio, yo no hacía nada. Pero a la final me daba vuelta nomás con eso, tenía que pagar el arriendo y todo, y lo que me dejaban sí era la gente que venía de afuera, no lo que yo le cobraba el precio de turista. El negocio del margen operacional. Tu negocio es cuánto te queda después de cubrir los costos. Eso es tu negocio. Y si tu margen operacional no te permite cubrir los costos, entonces no es negocio. No, los costos no me ¿Sí? dan vuelta. Pero no. Por eso te digo, tiene que quedar margen. Ya lo vamos a entender cuando veamos la parte financiera. Luego, el volumen del mercado. Tenemos que tener un volumen de mercado suficiente que me permita expandir y escalar. ¿Sí? Por eso que cuando evalúo los distintos riesgos, también el volumen del mercado es fundamental. Porque me permite poder ir creciendo. Cuando no hay volumen de mercado, justamente no tengo opción de crecer y escalar. Pero hay algo asociado que hay que sumar. El negocio puede estar, hoy día vendo 10, estoy bien, pero mañana vendo 20 y ya tengo que invertir más en personal y en todo y pasa a ser negativo. Pues efectivamente, es la curva que justamente lo que tiene que ver con el margen, lo que estamos viendo justamente aquí, el margen. La escalabilidad puede ser que sea el negocio siendo yo chico, pero al escalar puede ser que no sea negocio. ¿Sí? Alejandro, y otra cosa también que yo me di cuenta y aprendí es que a veces uno vende calidad, mucha calidad, qué sé yo, pero uno misma se tira para abajo su producto y tú acostumbras a la gente barato y después cuando tú quieres subir, la gente no quiere. Por eso que lo que tenemos que aprender es a crear valor en lo que hacemos. Es lo que ella decía del sándwich. Cuando hay valor, la gente paga el precio. ¿Sí? No Los atributos de valor que tú le agregas a tu propuesta de valor en un producto, un servicio, tiene un precio. Cuando la gente te paga menos es porque no tiene valor para la gente. No. Cuando tú tienes valor en lo que haces, cierto valor, y la gente quiere pagarte menos, entonces tú tienes que bajar el valor para que se ajuste al precio. Pero cuando tú entregas valor y menos precio, estás menoscabando tu negocio. Es que hay público que, como te digo yo, que el público de acá, oficina que yo tenía, esa gente, tú la acostumbraste a un precio, entonces después cuando tú quisiste subirle, porque... No podéis subir el precio. Que valía, porque tú le entregaste más valor versus lo que pagaba. Claro, entonces el valor que tú entregas tiene que ser acorde al precio que te pagan. Claro, porque ¿Sí? las turistas que venían acá afuera, ¿Sí? se han encantado y me encantan que hablar. Por eso, porque tú el esfuerzo tuyo era dar mucho valor, pero mucho valor a poco precio no es sostenible. Depende del público. No es sostenible, ¿sí? Depende del mercado, depende del público, depende del segmento de clientes. Eso aprendí yo. ¿Bien? Luego tenemos el volumen de mercado, luego tenemos la viabilidad de producto. O sea, imagínense que ya detectamos el problema, detectamos el mercado, que hay volumen, podemos ganar dinero, pero no existe la tecnología para la solución. No existe todavía la tecnología. Entonces también es parte del riesgo asociado a desarrollar un negocio. Y por último, dentro del riesgo negocio, la competencia. Si no miro la competencia rápidamente puede buscar una solución y resolver lo que yo estoy resolviendo más rápidamente a menor costo. Entonces también tengo que evaluar todas esas variables del entorno antes de entrar al negocio. Lo que pasa es que la gente llega y se lanza sin analizar todas estas variables. Y lo que vamos a aprender hoy día es justamente a entender que cuando yo voy a entrar a un mercado, al mercado que yo entre, tengo que comprenderlo. Tengo que ser consciente de las variables que están en juego antes de jugar al juego. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que juega rugby, ¿quién ha jugado rugby alguna vez o ha visto jugar rugby? Bien, ahí es súper violento. ¿Sí? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, que el fútbol es violento, pero no es tan violento. Entonces, si voy a jugar en un entorno a rugby, tengo que saber jugar rugby. ¿Sí? Y no solamente las competencias del fútbol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son condiciones distintas del mercado. Tengo que analizar el mercado donde yo voy a entrar. ¿Bien? Son las variables de riesgo. Por eso que la relación con el entorno es fundamental. Comprender ese entorno y a partir de ahí
justamente ver las amenazas y oportunidades que me da ese entorno.